de los pasquines de los anónimos, ¿no? Que se publican día a día y se van pegando en todas las paredes, hasta en catedral de repente aparecen los pasquines, revelando el sentimiento político, digamos, las percepciones políticas de los habitantes de las distintas ciudades. Bueno, algo que me interesa es una etapa de la historia que hemos trabajado poco los historiadores. Por lo menos no le hemos hecho caso como objeto central de ciertas preocupaciones. ¿Qué es lo que ocurre de 1808, de cuando del septiembre de 8 a septiembre de 10, de 1810? No es verdad que estuvieron edificando sus palacios en el viento por el espacio de 2 años, dijo José Manuel Salaverría, que fue uno de los que llevó Iturrigaray a Veracruz, cuando se refiere a los distintos planes y proyectos y conspiraciones, conjuras que se van desarrollando en estos años y que buscan de muchos novohispanos, no son muchos, la verdad no son tantos los que participan, pero sí son como muy esporádicos y por ahí se van revelando a distintos grupos en contra del régimen colonial al que buscan ya, ahora sí, derrocar. Por lo menos es la percepción que yo tengo, ¿no? Ya no ninguno se junta en lo oscurito para decir, bueno, vamos a hacer este plan dentro del sistema, sino ya están buscando opciones fuera del sistema y, como Ira señaló muy bien, el golpe de Estado enseñó a los novohispanos el camino de la ruptura abierta, ¿no? Los años de 1808 al 10 son fundamentales. El historiador francés François Javier Guerra ya nos decía que esos son los 2 años de la revolución, en realidad. Sí. Empezamos con la caída de una monarquía absoluta y vamos a terminar con las declaraciones de soberanía nacional en las Cortes de Cádiz en 1810, pero también en Nueva España, cuando Miguel Hidalgo ya es nombrado generalísimo por aclamación de la nación americana. Bueno, allí ya hay un cambio radical. ¿Qué sucede? Desde la caída de Iturrigaray, de inmediato empieza a haber conspiraciones para restituirlo. Las primeras son para restituir a Iturrigaray. En la semana siguiente de aquel 15 de septiembre del 8, se apresa un grupo de individuos en la Ciudad de México que había tratado de mezclarse con los trabajadores del obraje de tabaco para que a la hora de la salida de estos trabajadores ellos empezaran a gritar viva Fernando VII y viva José de Iturrigaray. Y son apresados. Apresan a un individuo que pretendía coronar a un descendiente de Moctezuma, esto también a finales de septiembre, comienzos de octubre de 1808. Es decir, de inmediato empieza toda esta agitación política, a tal grado que llevará a las autoridades a que un poco más de un año después formen una junta de seguridad y buen orden para perseguir todas estas manifestaciones de disidencia política. Y es que la disidencia política de estos grupos de conspiradores va acompañada por el pueblo, y va acompañada por el pueblo no solo en el discurso, sino que efectivamente sabemos que hay manifestaciones, sabemos incluso ya desde antes. El obispo de Puebla decía, es que la plebe está saliendo a las calles. Ira de Gortari lo señalaba muy bien hace rato, ¿no? Se están dando cuenta de que las cosas se les puede salir de las manos. Para 1809, la famosa conspiración de Valladolid, que también es una conspiración juntista, es decir, también pretenden establecer una junta de gobierno en Nueva España, pero que ya tiene un ingrediente adicional. Vamos a abolir el tributo, y la abolición del tributo servirá para que las comunidades indígenas de Valladolid, la actual Morelia, participen con nosotros y nos apoyen. Ahí empieza ya a haber una ruptura respecto al proyecto político original, que era simplemente crear una junta. Acá ya se empieza a plantear la participación de otros sectores sociales. Yo sí creo, cada vez me convenzo más, de que se empieza a formar una red de conspiradores. No son muchos, pero sí están vinculados, sí empiezan a estar vinculados. En enero de 1809 se sorprende de una manera muy boba, además, a Julián de Castillejos por unas proclamas en las que había dicho, proclamemos la independencia. Ojo, ya no es nada de junta ni nada, es proclamemos la independencia. Se lo llevan preso, pero el hermano de Castillejos está en Oaxaca. Y también un par de años después terminará siendo apresado por conspirador. Y junto con Castillejos está el hermano de Juan Nazario Peinbert, este famoso Guadalupe, que su hermano era cura de Sultepec. Y Manuel Peinbert. Y las autoridades empiezan a investigar y llegan al Marqués de Rayas. Dicen, bueno, seguramente este hombre los está financiando. Y Rayas es el apoderado de los bienes de Iturrigaray. Y cuando uno empieza a rascar
en los documentos, se da cuenta de que están vinculados, de que uno de los apresados en Valladolid es un trabajador de una de las haciendas, de uno de los ranchos de Miguel Hidalgo en Guanajuato. Es decir, allí están estas redes. Son redes muy ineficientes. Son redes que están apenas formándose, no son ya las sociedades secretas de los años de 1820. Son muy frágiles, pero esto también les da ciertas ventajas. Cuando atrapan a uno, no atrapan a todos. Como no existe este contacto tan directo. Pero entonces es muy interesante cómo se han ido formando todas estas redes, por lo menos desde Valladolid en Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz. Veracruz es un caso importantísimo, Johanna lo conoce mucho mejor, y que al mismo tiempo va acompañado de otro proceso político de gran trascendencia. En España ya todas estas juntas han formado una sola junta, y esta única junta, la Junta Central, le dice a los habitantes de América: manden representantes. Y entonces, a la par de estas conspiraciones, los ayuntamientos de las capitales de provincia están eligiendo representantes, primero para la Junta y luego para las Cortes de Cádiz. Es la primera vez que los americanos envían representantes y los novohispanos envían representantes para formar gobierno de la monarquía española. Entonces vemos estos dos procesos al mismo tiempo, son procesos paralelos y también interrelacionados. A la par de estas conspiraciones, los ayuntamientos de las capitales de provincia están eligiendo representantes, primero para la Junta y luego para las Cortes de Cádiz. Es la primera vez que los americanos envían representantes y los novohispanos envían representantes para formar gobierno de la monarquía española. Entonces vemos estos dos procesos al mismo tiempo, son procesos paralelos y también interrelacionados. Bueno, en cuanto a este proceso político general de la monarquía española y la creación de nuevas instituciones, Ira, que tú has trabajado, yo creo que es interesante comentar aquí qué instituciones va creando este proceso de reorganización política de todo el imperio, porque van a tener repercusiones de hecho, varias de ellas se crean con la propuesta de nuestros representantes en Cortes, de los representantes novohispanos en Cortes, ¿no? Entonces, si quisieras hablarnos de algunas de estas instituciones que se van creando en la península. Sí, bueno, yo creo que a este periodo, como se dice, digo que es clave y yo creo que hay que seguirlo pensando. En ese sentido de la que tú preguntas sobre la cuestión institucional, sin duda, además, bueno, lo que está pasando además en la península cuando se forman las Cortes, bueno, es una modernización impresionante desde el punto de hacer la política en este sentido, ¿no? Y hay una cosa que está atrás, que también ya se ha mencionado ahora, que me parece que no hay que perder de vista, que es, se hablaba Alfredo, de las redes. Yo creo que esto es importante, es decir, las redes, pero son redes de cabezas de población, es decir, está vertebrada la Nueva España. Yo insisto, esto es una cosa que me parece importante, tanto para información, vía la prensa, que también es una red de información. Entonces, esto realmente, además de que hay otro asunto que me parece muy importante, que también hay grupos intermedios, y no solo intermedios, grupos, dentro de la jerarquía eclesiástica inclusive, que son favorables a cierto tipo de reformas, por ejemplo. O sea, hay un contexto y que tienen formación. Ahora, en términos de instituciones, bueno, yo creo que lo de la cuestión de la vertebración de los territorios, en este caso novohispano, va a ser también importantísimo en términos de lo que serán la formación de intereses regionales y de intereses provinciales. Yo creo que esto es importante y que van a tener su expresión, por ejemplo, en una de las instituciones más importantes de Cádiz, que va a ser las diputaciones provinciales. Entonces, las diputaciones provinciales van a ser manifiesto, evidentemente, y que hay que quitar mucho a veces de una cierta historiografía que muchos años perduró de este central.